¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte como siempre. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el punto crítico, en la cual voy a ir explicando en una serie de tutoriales o videos cómo calcular el punto crítico de diferentes funciones desde el punto de vista matemático para que tú puedas entender cómo podemos llegar a ese cálculo a la hora de hacer, por ejemplo, un análisis completo de una función o una aplicación de maximización o minimización. Para ello, en este video te voy a presentar la definición del punto crítico y vamos a plasmarla con un ejemplo. Pasemos entonces a la explicación. ¿Cómo se define el punto crítico? Si A es un número del dominio de la función f de x, entonces A será un punto crítico de la función f de x si se cumple lo siguiente. Número 1. Si la derivada de la función en el punto A es igual a 0. O número 2. Si la derivada de la función en ese punto A no existe, es decir, es indefinida. El punto crítico, como su nombre lo indica, es un punto con coordenadas en el eje X como también en el eje Y. Es decir, que cuando vayamos a calcular matemáticamente un punto crítico, vamos a calcular un valor para X y un valor para Y. Cada uno de ellos bajo ciertas condiciones y ciertas características matemáticas para ser calculados. Como por ejemplo, la coordenada X se encontrará igualando la primer derivada de la función a 0, para luego obviamente proceder a despejar la variable X, y la coordenada Y se encontrará reemplazando el valor de la coordenada X en la función f de X, obteniendo de esa manera un valor numérico el cual será considerado la coordenada Y. Plasmemos entonces esta definición en un ejercicio matemático. El problema que voy a tomar como ejemplo para explicar este video va a ser el siguiente: hallar el punto crítico de la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado menos 16. ¿Cuál es el primer paso para ir encontrando las coordenadas del punto crítico? Primeramente voy a calcular la coordenada x y para eso voy a agarrar mi función y la voy a derivar por primera vez. La derivada de la función va a ser igual a derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de una constante, en este caso 16, es 0. Una vez que tengo la derivada de la función, entonces voy a igualarla a 0 para aplicar la definición de punto crítico que dice de que ese valor a, al ser reemplazado en la derivada de la función, tiene que hacer que esa derivada sea 0. Por lo tanto, es por ese motivo de que la derivada o el resultado de ella lo igualamos a 0 y llegamos a la conclusión de que x es igual a 0 al despejar dicha variable. ¿Qué nos está queriendo decir la matemática? Que cuando x sea 0, la derivada de esta función también será 0, cumpliendo con la definición de punto crítico. Como ya tengo la coordenada x, procedo a calcular la coordenada y. Y para eso la teoría dice de que para llegar a ese resultado debo agarrar la función original y debo reemplazar la coordenada x donde corresponda. Por lo tanto, y es igual a 0 al cuadrado menos 16, que eso haciendo operaciones aritméticas o en la calculadora me va a dar menos 16. Por lo tanto, acabo de calcular el punto crítico de esta función. El punto crítico de la función x al cuadrado menos 16 está en las coordenadas 0 para x y menos 16 para y. Si este resultado lo plasmamos en una gráfica, nos vamos a dar cuenta de que el punto crítico de esta parábola justamente está en su vértice. El vértice de esta parábola está en la coordenada 0 menos 16. Entonces nos lleva a pensar de que cuando calculemos el punto crítico de una parábola que tenga este tipo de expresión, nosotros estaremos calculando el vértice de la parábola, el cual será igual a su punto crítico o punto estacionario. Entonces, fíjense de que al graficar el ejercicio, que es una parábola creciente porque la x es positiva, hemos encontrado la gráfica y el vértice, el cual hemos calculado aquí, 0 menos 16, cae justo en el punto crítico que hemos calculado de la función.
Y de esa manera, damas y caballeros, entonces hemos encontrado el punto crítico de esta función de segundo grado más conocida como parábola. Como siempre, agradecerte por tu atención y en siguientes videos vamos a ir calculando el punto crítico de otro tipo de funciones, la cual vamos a ir haciendo una serie de cálculos para que usted pueda ver cómo se calcula el punto crítico bajo diferentes situaciones o diferentes problemas que se presenten. Como siempre, agradecerte por tu atención y que tengas un excelente día.